Entonces, cuando hablamos de crítica, de que yo critico a alguien, es porque no tengo la capacidad de entender que Dios a ese alguien le está revelando cosas que yo no tengo la capacidad de entenderlas. Sí, así es. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tremendo tiempo, poderoso tiempo que Dios ha permitido. Bienvenido a esta plataforma, a este programa La Hora de la Unción, a través de Excelencia Cristiana. Hoy es un día especial. Esta cabina se llena de la gloria de Dios. Hoy tenemos desde nuestro país hermano, nuestro país vecino, diría yo, vecino. Desde Colombia tenemos al apóstol Obed David. Y él tiene una palabra fresca, una palabra poderosa. Yo le voy a pasar para que él se presente. Y luego vamos a estar haciéndole algunas preguntas que yo sé que son de gran bendición para la audiencia. Así que no se desconecte, porque lo que Dios tiene es poderoso. Pastor David Obed. Obed David, así es, ¿verdad? Así es. Entonces, un grato honor tenerlo aquí con nosotros, de verdad que sí. Hombre con tremenda palabra, con tremenda unción. Gracias por venir. Amén, gracias por la oportunidad. De verdad que para mí es un privilegio muy grande el poder estar aquí en este medio y poder compartir con ustedes grandes hombres de Dios también. Bendiciones. Aleluya. Gracias, pastor, de verdad, desde que le extendimos la invitación. Él está en gira de predicación aquí en República Dominicana y para nosotros es un honor tenerlo aquí en cabina porque es un hombre que porta una palabra de cambio, una palabra de restauración y cuando uno se acerca de hombre de Dios, mira, se le pega algo. Espérate que todavía yo no he presentado a mi hermano, ese es casi mi sangre. Yo le voy a pasar para que él se presente. Dale, profetón. Aleluya, Dios le bendiga, mis hermanos. La paz del Eterno sea con todos ustedes. Para mí es una honra, un honor estar aquí una vez más en la hora de la unción para fluir bajo la misma visión o el mismo sentir bajo la presencia del Señor. Amén. Su hermanito Edward Pimentel y hermanos, ya ustedes saben, esta es la hora de la unción. La hora de la unción. Mira, cuando el proverbista dijo todo tiene su tiempo, yo sé que él puso ahí el tiempo de este programa, la hora de la unción. Porque cosas grandes, cosas poderosas se avecinan y yo creo que República Dominicana y Latinoamérica es punta de lanza para el gran avivamiento que se acerca. Y este avivamiento que se ha estado profetizando de mucho tiempo, yo creo que este hombre que está aquí hoy, el pastor Obed David, es punta también de lanza, representa como la generación que va en la línea de batalla, en la primera fila. Y ustedes se van a dar cuenta porque él va a comenzar a hablar, es un hombre que porta una gloria de Dios y queremos comenzar preguntándole, pastor, ¿en qué lugar de Colombia usted vive? Hablen un poco de su ministerio, de su familia, cómo es la trayectoria. Díganos, que tenemos 6 hambre de escucharle. Bueno, muy bien. Nosotros estamos en el departamento de Antioquia, en el país de Colombia. Es un departamento bastante extenso, donde allí tenemos una iglesia, varias iglesias en la zona de Urabá, Antioquia, el lugar donde se produce el banano para diferentes países. Wow. De verdad que es un privilegio muy grande porque venir desde allí para esta nación, creo que nos da un privilegio grande poder compartir y hablar de nuestro país, de las grandes bendiciones que estamos viviendo también en este país. Estamos viviendo temporadas de avivamiento, estamos viviendo temporadas de lo sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. Y creo que de lo que Dios nos ha dado es lo que vamos a impartir. Eso es así. Yo creo, profeta Eduardo, para pasarte, creo que Colombia es el asiento de mucha gloria de Dios. De Colombia están saliendo hombres muy ungidos. Como de República Dominicana, nosotros tenemos lugares como son, Santo Domingo, San Pedro, San Cristóbal, lugares que han sido muy marcados, muy señalados por Dios para traer un avivamiento. Así yo creo que Colombia también está en un tiempo muy bueno, muy poderoso, donde está exportando la gloria que Dios ha depositado en Colombia. Sí, Colombia es un lugar que recibe a los hombres de Dios. Tremendo. De diferentes lugares del país. De hecho, yo veo a Colombia como una incubadora de ministerios. Wow, sí. Es un país donde prepara, donde capacita, donde forma personas para hacer la obra del Señor con excelencia. Amén, así es. Entonces, pastor, hablen un poco de su ministerio, de su familia. ¿Qué tiempo tiene en el ministerio? Un poquito de su trayectoria. Cuéntenos, pastor. Bueno, muy bien. Yo soy un hombre ya lógicamente casado, 3 hijos.
para la gloria del Señor. 22 años en la vida ministerial, 12 años pastoreando una hermosa iglesia que Dios nos ha regalado y abriendo más obras, lógicamente, en nuestro país. Nuestro ministerio ha sido enfocado en un ministerio apostólico, profético, y ahí en esa área nos estamos moviendo. Y lo que más deseamos es ver cómo las almas diariamente vienen a los pies de Jesucristo. Sabemos que esa es la razón por la cual predicamos el evangelio del reino. Amén. Así es. Amén. Aleluya, wow, tremendo, tremendo. Queremos escucharle al pastor. Sí, él trae una palabra y veníamos conversando hace un rato y tremendo. Yo quiero que usted le escuche, así que esté pendiente. Mire, las palabras de Dios hay que prestarle mucha atención, porque la palabra de Dios, como decía el profeta Edward, es como una incubadora. Tiene fragmentado, está como, la palabra de Dios trae las bendiciones como fragmentadas, como escondidas, y hay que descifrarlas. Son como códigos que hay que descifrar, pero se descifran cuando por el Espíritu tú le prestas atención. La palabra que este hombre va a desatar en este día, hoy, ahora, usted tiene que prestarle mucha atención, porque puede bendecir tu vida y puede catapultarte a esa promesa que Dios te dio. Amén. Así que, pastor, por favor, comencemos. Amén, gracias. De antemano, de verdad muy agradecido, y esperamos en el Señor que esta palabra te conecte con el reino, te conecte con Dios, con el cielo a partir de ahora. En el libro de Proverbios, el capítulo 20, versículo 27, hay una palabra que el día que la leí, ese día movió mi espíritu en todas las esferas. Dice la palabra, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la unción gloriosa del Espíritu Santo. Amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Este texto, cuando lo leemos, nos damos cuenta de una profundidad profética demasiado fuerte. Ahora estaba diciendo que cada quien recibe de acuerdo al depósito que tiene. Dios nunca puede darle a alguien algo grande si no tiene la capacidad de recibirlo. Esto es muy, muy particular de poderlo expresar. Nadie puede recibir de lo que no puede recibir o de lo que no tiene la capacidad realmente de poderlo recibir. Hay grandes cosas que se han venido perdiendo por causa de que la gente no abre espacio en su espíritu. De hecho, Dios necesita conectarnos con cosas grandes. Si tu mente, tu espíritu no se expande para recibirlas, usted nunca podrá recibirlas aunque lo desee. De hecho, Hebreos dice que muchos no recibieron la promesa, sino que la saludaron de lejos. Y eso a mí me preocupa, porque Dios es un Dios de grandeza. Y lo que nos invita a nosotros es a ensanchar nuestro territorio. El no tener la capacidad de ensancharlo nos hace reducido para entender los propósitos de Dios. De hecho, cuando miramos el llamamiento de los antiguos, Dios hablaba a cada quien de acuerdo a su capacidad. Por ejemplo, ponemos un ejemplo de Abraham. Abraham es un hombre que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero también le dice: cuenta las estrellas. ¿Por qué Dios le habla de estrellas a Abraham? Porque su padre era astrólogo. Y Dios no puede hablarle de algo que Abraham no conoce. Dios tiene que hablarle de algo que él ya conoce y que él tiene la capacidad de poder entender a Dios. No es que Dios tenga algo mega especial con las estrellas, sino que es un asunto que Abraham conoce muy bien, y por eso lo llama de acuerdo a su capacidad. Entonces, cuando Dios hace un llamado a alguien, lo hace de acuerdo a la capacidad que esa persona tiene. Si esa persona tiene la capacidad de recibir grandes revelaciones de Dios, Dios se las va a dar. Si no las tiene, Dios no se te puede revelar. Pastor. Wow, eso es terrible. Entonces usted nos está diciendo a nosotros, pastor, que hay personas que no van a recibir cosas por el tipo de mentalidad que tienen. Correcto. El gran problema es de que hay algo que nos toca hacer a nosotros y hay algo que hace Dios. Dios pone en nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Vamos a poner un ejemplo: Moisés. Moisés ve una zarza ardiendo, pero Moisés está acostumbrado a estar en el campo porque él es pastor de ovejas. Pero lo que le parece extraño a Moisés es que la zarza arde, pero no se consume. Y entonces no es que Dios le haya dicho: Moisés, esto es algo raro para usted. No, es que Dios le está mostrando algo de acuerdo a lo que él estaba acostumbrado a ver.
Entonces, Dios es un Dios que se le revela a cada quien de acuerdo a la mentalidad que tiene. Wow. Si usted no tiene una mentalidad abierta, Él no podrá revelársele con esa mentalidad abierta. Vamos a poner un ejemplo. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: los haré pescadores de hombres. Les habló de algo que ellos practicaban. Si ponemos un ejemplo, una vez Dios le habla a un hombre llamado Oseas, al profeta, y le dice: ve y cásate con una mujer prostituta y tenga 2 hijos con ella. De tal manera que si Dios le habla ahora a un hombre y le dice: cásate con una prostituta, lo primero que hacemos es reprender al diablo. Exactamente. Pero Lo mandamos a disciplina, pastor. correcto. Pero Dios le está hablando a alguien que tiene la capacidad de entender a Dios. Dios le está hablando a una persona que tiene la capacidad de obedecer. Hay cosas que Dios no nos habla, no porque Él no quiera, sino porque Él sabe que nunca vamos a obedecer. Y yo, no solamente eso, pastor, disculpe que le interrumpa un poco. Yo digo que también, por ejemplo, hay personas que oran a Dios por algo y no lo reciben y empiezan a cuestionar a Dios: ¿por qué yo no lo recibo? ¿Qué pasa conmigo? Dios quizás no se lo da porque entiende que no tiene la capacidad para sobrellevar eso. Amén. De hecho, si el mismo Jesús le habla a Pedro de siembra, Pedro no iba a entender el mensaje. Amén. Entonces Jesús le habló conforme a la mentalidad de Pedro de pesca para que entienda el llamamiento. O sea, yo te voy a hacer pescador de hombres. Ya Pedro sabe lo que es pesca. Pedro sabe que va a predicar el evangelio, va a predicar la palabra. Si Jesús le viene a hablar, el sembrador salió a sembrar. Si le viene con ese mensaje, Pedro no iba a entender. ¿Y sabe qué me doy cuenta, profeta y pastor? Que Dios trabaja en el nivel donde nos encontramos, pero Amén. con el objetivo de llevarnos a su nivel, a su dimensión. Porque por eso Él habla de ensanchamiento, por eso Él habla de que tus estacas tú tienes que extenderla. Entonces hay gente que el problema que ha tenido es que se ha quedado estancado. Creen que Dios llega hasta la orilla de su casa. Creen que el patio de su casa es el infinito que Dios le habló, y no es así. Usted nació en su casa, usted nació en su barrio, usted nació en ese lugar, pero ese no es el lugar que Dios le ha prometido. Dios le ha hablado a usted de ensanchamiento, de crecimiento. ¿Qué usted tiene que hacer? Comenzar a lo que hizo Abraham. Dios lo conectó con las estrellas porque él conocía, como bien dijo el pastor, pero entonces después le mostró la arena, porque ya le estaba hablando de los confines de la tierra. Mira, hasta donde llegue tu vista, le dijo, hasta ahí te voy a entregar. Hay gente que necesita irse a la playa a ver hasta dónde llega su vista, porque está muy estancada y están en el ministerio del barrio, desde la esquina. Mira, yo estoy de acuerdo que hay que ganar alma en el barrio, y estamos de acuerdo, y eso Amén. hay que seguir haciéndolo hasta que Cristo venga, pero la vista, la cabeza hay que levantarla. Por eso la Biblia dice en Isaías: levántate y resplandece. Eso es una teofanía, porque Dios se revela conforme a la mentalidad de la gente. Eso es así. Así es. Hay algo más poderoso, y es cómo Dios se le revela al apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo no es cualquier hombre. Wow. Pablo no es un pescador. Pablo no es un pastor de ovejas. Pablo no es un hombre que está aislado en una casa. Pablo es un hombre que tiene leyes judías, un hombre que sabe leyes romanas, Muy preparado. Un erudito. un hombre preparado con uno de los mejores maestros. Y Dios dice: a este hombre no lo puedo llamar diciendo yo lo haré pescadores de hombres, porque el hombre va a decir, pues eso lo sé yo. Su capacidad es Sí. muy amplia. Es muy amplia. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo tomó y lo mete a una dimensión sobrenatural. Que el tipo en Gálatas viene a decir: yo no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero a mí me llevaron a un lugar donde me mostraron cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni aún el corazón ha llegado allí. O sea, Pablo es metido en una dimensión extraordinaria en lo sobrenatural de Dios, porque Dios entiende que Pablo tiene una expansión demasiado grande donde al hombre no lo llenan con cualquier palabra. El hombre tiene que mostrarle cosas que él nunca había visto. Wow. El hombre tiene que hablarle de cosas que él nunca había escuchado para poder entender el evangelio del reino. Entonces Dios llama a cada quien de acuerdo a su capacidad. Yo siento en mi espíritu que hay gente que hoy pudiera estar en un nivel de grandeza. Wow, Gloria a impresionante. Dios. Pero el problema es la mentalidad que maneja, Wow. no le permite llegar allí. Sí. Porque hay gente que cuando otros crecen, ellos en vez de convertirse ellos en un ejemplo, entonces prefieren criticarlo. Wow. Porque hay dos cosas importantes que rápidamente le quiero soltar. Y existe algo que se llama los 5 sentidos humanos. Pero también existe algo
que en nuestra parte derecha, en nuestro cerebro, es lo único que puede entender a Dios. Entonces, cuando el hombre vive basado a los 5 sentidos humanos, el hombre no va a entender a Dios jamás, porque Dios es incomprensible. Dios no es lógico. A él no lo entiende la humanidad. Por eso es que la Biblia dice, vivan en el espíritu, no en la carne. Y que es imposible al carnal entender al espiritual. Correcto. No puede. Entonces, cuando hablamos de crítica, de que yo critico a alguien, es porque no tengo la capacidad de entender que Dios a ese alguien le está revelando cosas que yo no tengo la capacidad de entenderlas. Sí, así es. Entonces, para poder justificar eso, prefiero criticarlo. Entonces, ahí es donde comienza una batalla demasiado fuerte, porque con este Dios lo levanta fuerte y aquel entonces dice, ¿y por qué a mí no lo hace? Pero el problema es su mentalidad. Es su mentalidad. El problema no es el que Dios levantó, el problema es la mentalidad. Así es. Claro. Hay una mujer, pastor, que tiene esa característica en la Biblia. La mujer que carecía de comida cuando Elías llegó. Amén. Y Elías le dijo, busca vasija no poca. Esta mujer necesitaba la provisión de Dios, pero no tenía cómo recibir la provisión de Dios. No tenía el depósito para recibir eso que Dios quería depositarle, valga la redundancia. Ella tuvo que salir a buscar a los vecinos, vasija prestada, y el profeta le dijo, vasija no poca, porque el profeta estaba viendo la bendición que venía, pero no podía recibirla hasta que ella no tuviera la cantidad de vasija. Hay gente que no está viendo, pastor, que es así. Hay gente que necesita comenzar a ampliar su territorio, ampliar su mentalidad. Hay gente que necesita comenzar a leer libros para que su mente abra, necesita estudiar matemáticas, estudiar cosas para que su mente abra y entienda que no está encerrado en una reja, que Dios es un cuadrito, que Dios es como me lo enseñaron. No, Dios se va más allá, Dios rompe los límites. Dios no es un señor, un balbú que está sentado en una silla con una correa para darte una pela esperando que tú falles. No, Dios es. Los judíos lo traducen como la existencia, Elohim, el Altísimo. Entonces, ellos mismos, el pueblo de Dios no sabe cómo interpretar a Dios. Imagínate nosotros que lo que no ha llegado son cositas. Entonces, tenemos que comenzar a abrir el depósito para que la gloria pueda entrar. Hasta que nosotros no abramos depósito, busquemos vasija, la gloria no se va a manifestar, sino que va a venir en pequeñas porciones. Y eso es lo que pasa con mucha gente, pastor. La Biblia dice, de hecho, que Él es tan ancho que nadie puede pasar. Wow. Al lado de Él. Él es tan profundo que nadie pasa por debajo y es tan alto que nadie pasa por arriba. Dese cuenta de algo. Cuando Israel llegó al desierto, dice que por causa del desánimo, vinieron unas serpientes a morder al pueblo y mucha gente estaba muriendo por causa de la mordedura de las serpientes. Y algo me llamó la atención y es que Dios dice, Moisés levanta un asta, levanta una serpiente arriba. Pero textos anteriores dicen que la idolatría es mala. Es mala. Pero ahora Dios está diciendo, levanta un asta. Y todo el que mire la serpiente va a vivir. Esto no tiene lógica. Cuando Moisés viene a recibir eso del cielo, él lo transmite al pueblo y dice, Dios me acaba de decir que levante un asta. El religioso del momento dice, pero... Esto no fue Dios. ¿Cómo que Dios? Usted está equivocado, Moisés. Usted no puede venir a meternos idolatría al tema. Aquí somos tan cristianos y tan santos que no aceptamos el asunto. Y ahí es donde la Biblia dice que mucho pueblo murió por no aceptar la voz de Dios. Porque es que el problema no es que no haya sido Dios que haya mandado, sino que tu capacidad de entender a Dios no dio para que miraran la serpiente. Pastor, una pregunta. ¿Y usted cree que en este tiempo ha estado pasando eso? Claro, tenemos una cantidad de gente que Dios está revelando cosas nuevas, pero la gente no está preparada para los cambios. Sí. Wow. Permítame decirle esto, en mi país hay mucho carro no es automático, mecánico, sino mecánico. Ellos tienen 5 cambios. Entonces, cuando usted acelera su vehículo, usted tiene que meter un cambio. Pero obligatoriamente sigue acelerando, tienes que meter el segundo. Obligatoriamente sigue acelerando, tienes que meter el tercero. Y a medida que el carro va desarrollando velocidad, tienes que ir metiendo cambios. Wow. El problema de la gente es que no quiere los cambios. Y los cambios tienen que ser necesarios. De hecho, Dios es un Dios que cambia todo, pero Él no cambia. Él no cambia. Wow. Él es inmutable, no cambia. Pero todo a su alrededor cambia. Amén. Los métodos, el sistema, todo.
Entonces lo que pasa aquí es que tiempo después, ahora viene Dios y dice, quiten el asta, quiten la serpiente. Y los que se sanaron por la serpiente están diciendo, pero esa serpiente sanó a muchos, a miles, ¿cómo la van a quitar? Pero Dios ahora vio que el pueblo se estaba idolatrando con ello. Entonces un día la puso, un día la quitó. Entonces la gente no entiende que Dios pone, Dios quita, wow, y hace lo que quiere. Sí. Gloria a Dios. Es que Dios no es evangélico, Dios no es cristiano, Dios es Dios. Repítame esa palabrita, pastor, para que Dios no es evangélico, Él no es cristiano, Él es Dios. Él es Dios. Así Él es sobre todas las cosas. Eso es así. Comentaba ahorita, pastor, acerca de eso mismo que usted dice, de que Dios en un momento te puede decir algo y en otro momento no que Él cambia en su esencia, sino que Él cambia el método, porque está la forma de las cosas y está el fondo de las cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a predicar a Cristo, uno lo hacen evangelizando en las calles, otros lo hacemos a través de la radio, otros lo hacen en campaña. Todos tenemos diferentes métodos, Amén, pero tenemos el mismo objetivo, o sea, tenemos la forma diferente, pero el mismo fondo. Entonces creo que, por ejemplo, la Biblia habla en Romanos capítulo 9, 10 y 11, cuando habla del entorpecimiento de Israel, que dice que ellos tropezaron para que el pueblo de la iglesia se levantara, y dice, yo endurecí el corazón de Faraón. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, pero va y le dice por atrás a Faraón, no lo dejes ir. Entonces es un Dios como que el que tiene la mente muy cuadrada no lo va a entender. Y a Dios no lo vamos a entender, pero hay su propósito, hay que entenderlo para poder caminar encima de eso. Entonces, por adelante le decía a Moisés, ve, dile que él lo va a dejar ir, pero dice, y endureceré el corazón de Faraón. Amén. Ahora, yo quiero hacer una pregunta al pastor. En ese caso, cuando Dios establece algo y luego que lo establece lo quita y luego que lo quita lo vuelve a poner. El mismo Moisés también le pasó lo mismo cuando Dios le dijo que le hable a la peña y después le dijo que golpee la peña. En ese caso, pastor, ¿qué debería hacer un cristiano para actualizarse y para verificar Exactamente. cuando lo que se está haciendo en el momento que Dios le dijo? ¿Cómo podemos darnos cuenta si en ese momento Dios dijo que lo quite o que lo ponga? Y cuando nos damos cuenta de que caduca eso. Sí. Porque las cosas caducan y no hay un anuncio Sí, que sale porque en la televisión. por ejemplo, nosotros, la religión ahora mismo tiene una temática antigua, que si no se hace así, entonces Dios no está ahí. Tú eres chimoso, Edward. No, la religión tiene una temática antigua, que si no se hace, si la liturgia tiene que ser así, así, así. Como se así. nos enseñó. Como se nos enseñó. Si no se hace así, Dios no está. Claro. Entonces, en ese caso, ¿qué nosotros debemos hacer para saber cuándo Dios quiere que eso que se hacía se deje de hacer Y se haga otra cosa. y se haga otra cosa? Exacto. Muy bien, la Biblia dice, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Aquí hay que aprender, y es que el creyente tiene que tener el oído abierto para escuchar la voz de Dios. Recordemos algo que Dios habla todos los días, Dios no es mudo, Dios habla Amén. diaria, Así es, amén. De acuerdo. constantemente, pero el hombre no entiende. La Biblia dice en el libro de Job 33, versículo 12 en adelante, de una o de dos maneras habla Jehová, pero el hombre no entiende. Decía ahorita, es la capacidad de entendimiento que tengas para entender a Dios, porque Dios hoy puede mandarte a hacer algo, pero Dios puede hoy, mañana decirte ya no lo hagas. Sí. Sí. Ahora, ¿pero fue Dios o no fue Dios? Que la gente se confunde y dice esto. Voy a poner un ejemplo. Dios viene y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Eso le iba a decir ahora. Pero viene textos anteriores y Dios dice, te voy a dar un hijo y ese hijo heredará. Ese hijo será la bendición de Dios para su familia. Pero viene Dios a decirle, sacrifícame a tu muchacho. Sí. O sea, si yo miro esto, Dios es un Dios incomprensible, pero ayer me lo prometiste y hoy me lo vas a quitar. Pero hay un hombre que tiene el oído puesto a escuchar a Dios. Si el hombre va y le dice a su familia, su esposa no entiende esto. Sí. Entonces él madruga el otro día muy de mañana y dice, yo me voy a sacrificar. Isaac toma 2 siervos, ensilla su asno y se va. Pero a mí me llama la atención y es que el hombre dice, quédense los siervos aquí, yo me voy con mi hijo, adoraremos y volveremos. Y volveremos. Profetizó O sea, el hombre ahí. Ahí hay una palabra donde encontramos un hombre de fe, donde está creyendo que Dios va a hacer algo en ese momento. Entonces hay que entender
por qué Dios dijo que sí y después Dios dice que no. Hay una prueba en medio de eso donde tenemos que tener el entendimiento abierto para poder comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pastor, pero un hombre con esa mentalidad abierta y desarrollada va a tener mucho problema en esta generación. Claro, es que estamos hablando de que hoy la gente cerró el reino, mejor dicho, cerró el reino. Sí. Hoy la gente piensa que el evangelio es lo que él sabe, lo que le predicaron, lo que le enseñaron, hasta ahí. Sí. Y cualquier otro que haga algo diferente, entonces ya no es de Dios. Entonces vengo yo a mirar en Isaías 20, donde Dios le dice a Isaías: profetiza. Isaías sales con las nalgas afuera. Afuera. Si hoy viniera un profeta con las nalgas afuera, no lo recibí. No lo recibe. Y no solamente eso, pastor. A Jeremías, Dios le dice: cocina tu comida con estiércol humano. Y él dice: Señor, pero estiércol no, porque yo he sido santo, etc. Oye, el profeta diciéndole al Dios que le sirve que no, que él se va a poner inmundo porque si cocina la comida en estiércol, que no, que se la permita cocinar en estiércol de animales. O sea, el hombre de Dios, como dice el pastor, tiene que tener el oído afinado. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 manda a la iglesia que camine en el Espíritu. Si tú lees capítulo 7 de Romanos y capítulo 8 es como una contradicción. Porque en el capítulo 7 Pablo dice que el pecado mora en él. Amén. Y que lo lleva cautivo, que él con la mente sirve a Cristo, pero con el cuerpo la ley del pecado. Y que eso lo arrastra al pecado. Pero en el capítulo 8 él dice: no, hay que andar en el Espíritu. No podemos satisfacer los deseos de la carne. Tú ves, porque un Dios tan grande usa a un hombre que es arrastrado por el cuerpo al pecado, pero con su mente sirve a la ley de Cristo. Mira, José, tú sabes que, por ejemplo, estos dispositivos tienen programas que se actualizan. Solo. Por ejemplo, iPhone tiene un programa, iOS, que se actualiza. Cada vez que sale un modelo se actualiza. Oh. Ya si este celular que, por ejemplo, si yo tengo un iPhone obsoleto, el iPhone 4, ya no se actualiza porque el programa ya... O sea que hay cristianos que son iPhone 4. Exacto. Hay cristianos que su mentalidad ya no se actualiza. No se actualiza. Están obsoletos. Entonces, cuando tú vienes con un programa actualizado, por eso es que yo siempre digo que Dios, nosotros tenemos que alinearnos a Dios. Amén. Debemos de caminar conforme a la voluntad divina. Es como que tú te dejas llevar de Dios, Claro. como una ola. Juan lo dijo, profetón. Juan dijo en San Juan 4, el hombre del espíritu es como el viento. Sí. Ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Lo que pasa es que la gente sabe mucho ahora. Entonces, no, desde que yo nací se hacen las cosas así. ¿Tú no has Sí, escuchado gente así? exacto. No, que eso no es así, eso es de tal forma. Porque ellos creen que ya ellos tienen a Dios agarrado por la barba y ya Dios no puede hacer cosas Claro, diferentes. Eso se ve mucho en los pastores, pastor. Eso se ve mucho en los pastores. Que hay pastores que cuando tú le vienes con un programa distinto de parte de Dios, ellos dicen: no, eso no es así. Y si hay una intervención divina, tampoco permiten que esa intervención divina No. irrumpa en el programa. Sí. Estamos llenos de esto. Sí. Estamos llenos de esto y es donde hemos estructurado a Dios. Lamentablemente hemos estructurado a Dios. Y déjeme decirle algo. Dios va a usar a cada quien de acuerdo a su capacidad. Así es. Nadie vaya. Hay gente que le dice a uno: yo quiero que Dios me use, pero su mentalidad es reducida. Sí. Y Dios dice: si yo a este hombre le revelo cosas grandes, este hombre no va a entender ni papa. Sí. Por lo tanto, no puedo darle lo que él me está pidiendo. Entonces usted podrá querer ser muy usado por Dios, pero si no cambias tu estructura Wow. para Sí. cambiar cosas, tu nivel siempre será el mismo. Wow. Dios no puede vaciar sobre un vaso que ya está lleno. Sí. No, Tremendo. Eso es así. necesitamos vaciarnos, necesitamos Desaprender. y necesitamos también ampliarnos. Ujú. Isaías 54 tiene la palabra profética: extiende tus estacas. estacas. Gloria a Dios. Cuando tú logres extenderlas, entonces extiende tus cortinas, extiende todo. Cuando esa palabra profética se da, es que usted tiene que extenderlas. Sí. A veces Dios quiere poner depósitos grandes, pero tu capacidad no le da. No le da. Yo recuerdo una historia que leí, que una señora le pide al esposo: yo quiero una nevera grande para entrarla a la cocina. Y el señor le dice: ok, vamos a comprarla. Vamos a comprarla. El señor va a la tienda, compra la nevera, pero cuando llegan a casa se dan cuenta que la nevera no cabe por la puerta. Entonces el señor dice: ven, vamos nuevamente a la tienda, la cambiamos por una más pequeña. La señora dijo: yo necesito mi nevera grande.
Pero ¿cómo si no cabe? Ok, espérate. Fue un de un vecino, consiguió una almadana, ¿sabe qué? Una mandarria. Una mandarria. Sí. Y cogió la puerta a los golpes. El marido gritaba y decía, ¿cómo me va a tumbar la puerta? Pero la única manera de que de entre mi nevera que quiero es que tumbe la puerta. Wow. O sea, voy a abrir espacio, Abrir espacio para que lo que yo quiera tener adentro lo pueda tener. Hay personas que tienen que romper la puerta. Es Sí. que les toca. Vamos a coger una... ¿cómo se llama? Escuche bien esta palabra. Usted tiene que abrir espacio. Amén. Rompa la puerta. Busque una mandarria, busque un martillo. Aquí le decimos Ay, martillo sí. de clavar clavos. Amén. Aquí abra puertas, no se quede pequeño. A Dios le gusta que usted abra espacio para Él manifestar su gloria. Amén. Es que es la única manera de poder que Dios entre a nuestra vida cosas grandes. Vamos a usar el martillo, vamos a romper estructuras. Así Sí. es. Mire, lo más difícil de hoy no es que la gente caiga de 3 vueltas en el piso, Sí. hable lengua, es cambiarle la mentalidad. estructura mental que desde niño les enseñaron que tenía que ser así y así son. Sí. De hecho, discúlpeme lo que voy a decir, y esto posiblemente no cabe en la mente religiosa, pero la pobreza es enseñada. Sí, sí, sí. La pobreza es enseñada. Un niño nace sin saber si es pobre o rico. Ahí sí. ¿Sabe quién se Wow. lo enseña? Cuando él va con la mamá al supermercado y el niño dice, mamá, yo quiero esto, y la mamá comienza a decirle, no hay dinero. Wow. En el momento que le dijo no hay dinero, lo educó para que le diga Para que sea no hay. Wow. Por eso la pobreza es enseñada. La pobreza no viene del cielo. Y usted sabe algo, pastor, que la gente cree que cuando uno habla de estos tipos de temas, de en contra de la pobreza, estamos hablando en contra de lo de Dios. No. Hay gente que cree que la pobreza es santidad. Hay gente que cree que andar con la chancleta rota, la samurái, con los pies rajados, cree que eso es lo último, esa es la última Coca-Cola. Ese varón sí es santo. Entonces, hay que educar a la iglesia con relación a eso, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios rico. Bueno, de hecho, le dio oro a Adán y ni siquiera tenía bolsillo. Entonces, tenemos que educar la iglesia de este tiempo, porque la iglesia de este tiempo tiene que comenzar a abrir, a expandir su mentalidad. Y no voy a seguir diciendo que sigan diciendo los pastores y los profetas. Hay algo más fuerte, es que Dios a través del profeta Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si yo leo esta palabra yo no entiendo, porque en el marco judío un niño de 12 años sabe los 5 libros del Pentateuco. Sí. Un niño de 12 años da clases en cualquier sinagoga. Mira a Jesús, ¿dónde estaba Jesús? En el templo dando cátedra a gente. ¿Cómo es posible que Oseas venga a decirme, ustedes fallaron o ustedes fueron cautivos por falta de conocimiento? Esto parece ilógico. De hecho, Isaías capítulo 5, verso 13, anoté el texto porque dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pareció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces yo no entiendo cómo Oseas declara esta palabra, pero en el marco judío es la gente que más estudia, es la gente que más se prepara. Wow. El problema es que no conocemos al Dios que tenemos. Sí. Entonces lo hemos reducido en algo. Voy a ver si Dios me puede sanar. Wow. ¿Cómo es posible que yo vaya a hablar así? Dios mío, un Dios tan grande. Wow. Cuando Dios es el que lo hizo, a usted le puso todo bueno y le puede cambiar cualquier cosa que usted necesite cambiar. Entonces, al no tener esa amplitud o esa actitud de cambio, de poder extendernos, nos ha hecho vivir como estrechos en cualquier lugar. Y ahí es donde está el problema. Ahí sí. La Biblia dice, mis pensamientos, en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como está el cielo de la tierra, así son mis caminos de vuestro camino y mis pensamientos de vuestro pensamiento. La iglesia ha estancado el propósito de Dios. A Dios no, porque a Dios no lo estanca nadie. Pero el propósito que Dios ha querido hacer con la iglesia y con la humanidad a través de la iglesia, creo que la iglesia hemos estancado esos propósitos, creyéndonos que nos sabemos la tabla, que nos sabemos el propósito completo. Y no, Dios no haría eso. No, Dios no es así. ¿Cómo que Dios no es así? Pero Dios abrió un mar cuando nunca nadie había abierto un mar. Amén. Jesús caminó por las aguas cuando eso es imposible en la física. O sea, del Dios que tú estás hablando, mídete, porque del Dios que tú estás hablando hace cosas proezas increíbles.
un hombre iba de camino para una iglesia y había un paralítico ahí con muchísimo tiempo y lo agarró por la mano y dijo, no tengo dinero, pero levántate, y se levantó. Tenía muchísimo tiempo ahí. Había otro que tenía 38 años esperando que lo metieran al charco y Mira, no había pasado nada. Entonces, el Dios que tú le sirves, tente cuenta, así mismo, así a buen dominicano, tente cuenta cómo tú hablas del Dios que tú le sirves, porque Él es todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra, el universo, las estrellas y todo. Así que a Él no se le están quemando las habichuelas. Dios va a llegar en el tiempo, en el momento exacto. Usted solamente tiene que creer como hizo Abraham y como hicieron todos los hombres de Dios. Mira, la iglesia tuvo un momento de cosas que hizo que le funcionó. Sí. Tenemos un montón de cosas que hicimos. No funcionó. Que en su tiempo. En su tiempo no funcionó. Eso es rema. El rema después que se revela, ya se convierte en lo mismo. Entonces, tuvimos cosas que no funcionó, pero pensamos que si las seguimos haciendo no va a seguir funcionando. Entonces lo que nosotros, el problema de nosotros es que nos hemos encerrado en eso que hicimos y no nos hemos actualizado. Eso le pasó a Elías también, cuando Elías estaba en la cueva, escondido. Sí. Elías esperaba, cuando venía el viento recio, él decía, Dios está ahí. Cuando venía el terremoto, Dios está ahí. Pero cuando vino el siervo apacible, entonces él dijo, él nunca se imaginó que Dios se movía en esa dimensión también. Y él no esperaba que Dios se movía en el siervo apacible. O sea, que había una parte de Dios que Elías no conocía. Correcto. Siendo el profeta de fuego. Elías le faltaba actualizarse para conocer esa parte de Dios, que es la tranquilidad. Dios le está diciendo a Elías ahí, Elías, yo no solamente soy fuego, yo no solamente soy viento, yo no solamente soy terremoto, yo también soy tranquilidad. Amén. Yo me muevo en el siervo apacible también. Eso es así. Hay algo muy, muy poderoso que de pronto quiero decir. Yo soy pastor y me gustaría que pastores escucharan este programa porque es importante. La iglesia no se pastorea basado a la experiencia. Sí. La iglesia no se pastorea basado a mis habilidades. La iglesia no se puede pastorear basado a lo que yo pienso o a lo que yo creo. La iglesia tiene un manual que es la palabra. Ahora, todo pastor, evangelista, profeta, apóstol, llámese como se quiera llamar, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios para poder tener efectividad en su ministerio. Ahí sí. Difícilmente es que usted sea efectivo cuando usted está con sus propias acciones tratando de hacer cosas para Dios. Dios no funciona así. Sí. Dios fue quien te puso la inteligencia, la sabiduría, pero usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, hay algo muy importante que es lo que hay que realmente reconocer, y es que necesitamos entender que si Dios no nos guía, nosotros no vamos a poder comprender a la gente. De hecho, yo soy pastor y para entender una iglesia, la única manera es en el Espíritu. Amén. Porque humanamente me vuelven loco. No hay otra forma. Terrible. Humanamente vamos a fracasar. Pero cuando nos metemos al Espíritu, puedo comprender la gente, puedo entender por qué el problema, puedo ayudarlos y que de una u otra manera yo también pueda ser ayudado. Entonces, ese es el gran problema. Si no somos guiados por Dios, vamos a quedarnos a mitad de camino. Wow, tremendo, tremendo, pastor. Qué palabra. Amén. Qué gloria, qué gloria. Muy poderoso. Se siente como ese ambiente de fundamento. Los apóstoles tienen esa característica que cuando hablan establecen cosas y aquí como que se siente ese fundamento, esa palabra que germina. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias por esa poderosa palabra. Sabemos que tiene 1000 cosas todavía que decir, pero gracias, de verdad, lo queremos tener en otra ocasión por aquí. Sabemos que está aquí en República Dominicana en una gira apostólica y profética y de verdad que ha sido de bendición para los que están sintonizando. Y gracias. En verdad me siento muy agradecido, muy contento de tener al pastor aquí. Ha sido una palabra muy poderosa y yo sé, a mí también me ha ministrado bastante. Muy buena. Yo sé que a ti también, profeta, yo sé que a la audiencia también, a los que nos escuchan, a los que nos ven, han sido impactados con esta palabra. Pastor, si usted quiere hacer una oración por las personas que nos están sintonizando. Claro que sí. O dar una palabra de culminación. Como usted sienta. Muy bien, voy a recordar lo que dice Eclesiastés 10:2. El corazón del sabio está en su mano derecha. Esto es ilógico en la ciencia humana. El corazón está al lado izquierdo.
pero el Salomón está diciendo, el corazón del sabio está en su parte, en su mano derecha, y el corazón del necio en su mano izquierda. Wow. Después les quedo debiendo esta explicación, pero sí quiero decirle, todo el que es sabio piensa con la conexión del reino, no con los 5 sentidos de su parte izquierda. Wow. Así que voy a orar en este día para que Dios ensanche su territorio, ensanche tus cortinas, y que a partir de hoy Dios comience a entrar lo que usted quiere, lo que usted desea, pero ensanche tu territorio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Aleluya. bendecimos la vida de cada oyente, de cada persona que nos ve a través de este medio. Profetizamos a partir de este momento que se activa algo extraordinario en familias, en casas, en padres, en hijos. Declaramos que los cielos se abren en el nombre de Jesús. Y a partir de este momento se activan milagros, se activan señales. Padre de la gloria, que el espíritu de alguien sea revolucionado para bien, Señor amado, y que se abran las puertas que han estado cerradas. Padre, y que la gloria de Jehová fluya sobre cada familia, sobre cada casa y sobre cada hogar. Desde este medio, Señor, declaramos que sobre ti vendrá la mejor temporada. El mejor tiempo vendrá para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos este lugar y declaramos desde este medio que la bendición del Señor está sobre su vida, sobre su ministerio y todo cuanto emprenda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias por estar conectados. Dele a la campanita, síganos si no se ha suscrito, y seguimos en este programa La Hora de la Unción a través de Excelencia Cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde.